Capítulo 3. De repente, las investigaciones que se llevaban a cabo por separado sobre drogas, narcotraficantes y un estudiante desaparecido de Texas comenzaron a formar parte del mismo oscuro rompecabezas. Un simple caso de tráfico de drogas se había convertido en algo mucho más feo, algo que el comandante Benítez tenía que entender y acabar rápidamente. Los interrogatorios se hicieron implacables. Era hora de una pequeña presión moral. El comandante sintió una satisfacción peculiar, cuando el hombre que había dado origen a la investigación al pasarse el puesto de control, Serafín el Chaparro, fue el primer sospechoso a romper. Frente a la combinación de las declaraciones de Domingo y la sosa picante de la botella de agua mineral, el joven entró en pánico. Admitió que era verdad. Sí traficaban droga para ganarse la vida. Y sí, habían matado a Mark Kilroy. La toma ritual de esa vida les trajo gran poder mágico y éxito, según les dijo. Fue la religión, nuestro vudú, les explicó Serafín en tono reverente. Lo hicimos por protección. Nos dijo que matar nos traería poder, que nuestras almas ya estaban muertas, y cuando eso sucede puedes hacer cualquier cosa a quien sea. Serafín sonrió. Su interrogatorio duró 5 horas. Mientras escuchaban, a veces los agentes cruzaban miradas. Muchos se habían preguntado por qué su supersticioso comandante guardaba collares de ajo, velas religiosas, amuletos y otros objetos de buena suerte en su oficina. Ahora, al escuchar la historia de Hernández, se alegraban de que así fuera. Habían escuchado hablar de magia negra. Ahora veían el resultado. Un hombre sin alma. Y Serafín parecía frío, como si no sintiera que lo que había hecho era moralmente monstruoso. Como si despreciara la ventaja que tenían los policías, Serafín les contó cómo él, su tío y todos los demás eran miembros de un culto vudú dirigido por el padrino. Su nombre era Adolfo de Jesús Constanzo, un brujo cubano-americano de Miami que vivía en la Ciudad de México. Adolfo es muy poderoso, muy inteligente, dirige nuestro negocio en Matamoros y tiene conexiones en todo México. Hasta estrellas de cine y políticos van con él. Es un hombre a quien adorar y temer. En nuestra religión hicimos todo lo que nos pidió, porque si no hacíamos lo que decía, nos mataría o algo peor, les dijo Serafín. Con una calma impresionante, el joven Hernández les contó cómo habían secuestrado a Kilroy en las calles de Matamoros, atrayendo al joven a su camioneta, prometiendo que lo llevarían al puente. Al subirlo, lo ataron y le vendaron los ojos. Luego, lo llevaron al rancho prometiéndole en el camino que no le harían daño. Pero a la tarde siguiente llegó el padrino, con más de una docena de sus seguidores, y se reunieron alrededor de la choza que usaba como templo. A Kilroy lo empujaron y lo arrastraron al interior, donde Constanzo lo torturó, lo golpeó, lo sodomizó y lo mutiló. Luego lo asesinó abriéndole el cráneo con un golpe de machete. A Serafín le brillaron los ojos cuando describió el acto final. Constanzo sacó el cerebro de Kilroy y lo colocó dentro de un terrible caldero mágico que llamó Enganga. Allí era donde vivían sus oscuros dioses, dentro de ese templo escondido en el interior de una anodina choza detrás de un corral, a solo 300 metros de la bodega del rancho Santa Elena. Este templo de muerte tenía una apariencia tan insignificante que los agentes que habían estado en el rancho no se habían dado cuenta. Pocos días después de su primera confesión a Benítez, Serafín contó de nuevo la historia del secuestro y asesinato de Mark Kilroy, esta vez en inglés, para la cámara de video de Solís, agente de la DEA. Serafín se refería a Kilroy como Mark, como si hubieran sido amigos. Adolfo nos dijo que consiguiéramos a un joven blanco, como un vacacionista de primavera. Quería su cerebro, para dar a los espíritus más poder. Lo contó en forma seria, pero por momentos reía. La desaparición de Mark Kilroy dejó de ser un misterio, aunque los agentes no terminaban de comprender las extrañas circunstancias de su asesinato. Pero para Serafín el asunto era sencillo. Constanzo les ofreció dinero, poder, éxito, incluso mejor suerte con las mujeres. Por eso él participaba en las ceremonias, incluyendo el asesinato de Kilroy. Y lo más importante es que el padrino los protegía de sus enemigos. Por eso su indiferencia ante los agentes federales. No le importaba lo que supiera el comandante Benítez. No podrá retenernos aquí, dijo el pequeño Serafín, como antes había dicho su tío Helio. Ya lo verás. Sí, veré, respondió Benítez con gravedad.
Después de que Benítez oyera la confesión, Serafín la repitió a detalle más veces, siempre con la amenaza cercana del agua mineral. Cuando lo había oído por tercera vez, Benítez ya no tenía estómago para escuchar. Tendrían que hacer confesar a Elio y los demás, pero eso ya sería después. No importaba lo que pensara Serafín. Para Benítez, nada de eso tenía sentido. Claro que los Hernández eran unos delincuentes profesionales, pero nunca habían sido unos malvados asesinos enfermos. Algo no encajaba. En el violento mundo del narcotráfico, los asesinatos por venganza de los secuaces y rivales son un hecho común en la frontera, pero ahora Benítez se enfrentaba a algo diferente. Asesinatos con fervor religioso, matando para obtener las bendiciones de un oscuro padrino que prometió convertir la sangre en dinero y poder a cambio de las almas de los hombres. ¿Qué había hecho de una persona como Serafín un loco asesino? El tipo no podía siquiera obtener buenas calificaciones en la Universidad de Brownsville a la que asistía, mucho menos celebrar un trato con el diablo. ¿Cómo se había convertido en un hombre capaz de describir entre risitas la mutilación de Mark Kilroy? ¿Cómo ese malvado padrino, este Adolfo de Jesús Constanzo, convirtió a simples traficantes de drogas en hombres sin alma? Si era el poder de la magia negra o simple persuasión, una cosa estaba clara para Benítez. Ese padrino poseía un poder de algún tipo, era peligroso y tenía que atraparlo. El comandante y su ayudante, el Lobo, decidieron ir en coche al rancho Santa Elena y sus alrededores. Sus hombres estaban buscando el Matamoros a los demás miembros de la pandilla, pero ya no podía esperar. Tenía que ver el lugar por sí mismo. Cuando llegaron al rancho, eran ya las 9 de la noche de lunes. Los dos hombres estaban nerviosos y ansiosos por ver si Serafín les había dicho la verdad. No eran capaces de creerlo. Por años, hubo vagos rumores de una especie de santería o culto a Satanás en el área de Matamoros. Sacrificaban animales de granja y secuestraban niños. Pero eran solo rumores, y los habían descartado como historias de fantasmas. Quizás esta banda fuera la raíz de estos rumores, pensó Benítez. En ese caso, ¿podría haber más asesinatos además de Kilroy? Parecía posible. Cuando Benítez y el Lobo se detuvieron junto al camino de terracería que conducía al rancho, la luz de la luna proyectaba una luz fantasmal sobre la punta de los cultivos de sorgo. Esa noche se sentía inusualmente fría. Al bajarse de la camioneta, sintieron un golpe de frío. Fuera todo era silencio. Solo se escuchaba el sonido del viento en las cosechas. El camino hacia el rancho se encontraba vacío, pero lucía más reconfortante que el oscuro rancho que tenían delante. Los dos hombres observaron fijamente el lugar por el que habían pasado muchas veces antes sin imaginar nada. Pero ahora ese lugar se sentía diferente, con una maldad palpable. «Vamos a esperar a la luz del día, jefe, y traer refuerzos», le dijo el Lobo. «Sí», respondió el comandante. «Vamos a esperar». Cuando el detective del sheriff del condado de Cameron, Ernesto Flores, llegó a la mañana siguiente a la sede del comandante Benítez, encontró a 14 agentes mexicanos mal encarados, llevando trajes de camuflaje y cargando ametralladoras, preparándose para lo que parecía ser un ataque mayor contra enemigos bien armados. Incluso el comandante, que se dirigió silenciosamente a su oficina, cerrando la puerta tras él, traía un chaleco antibalas. 6 horas antes, a la 1 de la madrugada, había sido despertado tras recibir la llamada de su teniente George Gavito, quien le dijo con voz aguda: «Podrían tener algo grande. Te quiero en la oficina de Benítez a las 7». Eso fue todo lo que le dijo. Flores supuso que algo importante debería ser sobre Mark Kilroy. El detective había sido asignado para buscar al estudiante desaparecido durante las últimas 3 semanas, pero no había logrado encontrar nada. Simplemente parecía que se había esfumado. No había nota de rescate, ni testigos, ni rastro. Y como todos los demás involucrados en la búsqueda, Flores había llegado a la triste conclusión de que Kilroy había muerto. Tal vez finalmente hubieran encontrado el cadáver. Fue lo que pensó mientras se vestía y se dirigió a la oficina del comandante. Por supuesto, podría tratarse de una pista falsa. Por eso lo enviaban a él mientras sus superiores seguían en su cama. 2 adormilados agentes de aduanas de los Estados Unidos también habían llegado al cuartel general de Benítez, convocados por una llamada de su jefe, Oral Neck. Cuando Flores les preguntó si sabían lo que estaba pasando, los agentes negaron con la cabeza. «Tal vez es otra falsa alarma», dijo Flores, mirando a los agentes mexicanos
y preguntándose si quizás no había sacado conclusiones anticipadas sobre Kilroy. Eso se parecía más a una incursión contra el jefe del cártel. Ninguno de los agentes hablaba, y Benítez continuaba encerrado en su oficina. Más tarde, todos se amontonaron en media docena de coches sin insignias, sin ofrecer explicaciones a los desconcertados estadounidenses. «Acaba de llegar», dijo uno de los agentes. «No hagan preguntas». Mientras esperaba, Flores se dio cuenta de que un hombre barrigón, de corta estatura, se metía en la bronco de Benítez con el comandante. Su nombre era Eleuterio, y era un brujo. Eleuterio y Benítez tenían una animada discusión sobre algo que Flores no alcanzaba a escuchar, pero sí entendió una palabra: exorcismo. A continuación, Flores vio a un joven con bigote largo siendo escoltado desde el edificio. Estaba esposado y era empujado a un coche por 2 agentes federales, quienes lo subieron al auto cerrando la puerta tras él. Flores se preguntó qué significaba todo aquello. Cansado y con frío, con su cabello rubio cenizo que se movía con el viento, Flores se encogió de hombros y se subió a un coche patrulla con sus compañeros de la aduana. Tendría que esperar para ver lo que pasaría. El convoy de los federales giró en el camino de terracería, saliendo del cuartel general. Después de 20 minutos conduciendo en forma imprudente a alta velocidad, se detuvieron en el camino de acceso hacia el rancho Santa Elena. La bronco en la que llevaban al pequeño Serafín abría el camino. Era quien guiaba al convoy. Dentro del rancho, las barrancas bordeaban los cultivos de maíz, curvándose hasta un área de pajares donde había una máquina agrícola sin marca y pilas de basura. Unas cuantas vacas pastaban heno. En el claro había un corral con cercas despintadas por el abandono a la lluvia y el sol. La tierra era grumosa, del color de la ceniza. Al lado del corral se alzaba una pequeña cabaña cuadrada, cubierta de tablas y metal, con una ventana bordeada de madera contrachapada. La cabaña no tenía nada de especial. Había cientos iguales en muchos ranchos a lo largo de la carretera a Matamoros. Las ocasiones en que los agentes federales habían ido al rancho a investigar, ni siquiera habían notado ese solitario cobertizo al borde de la propiedad. A un lado del cobertizo había una caja de cartón medio llena de veladoras, del tipo usado en ceremonias religiosas. El cartón estaba abierto y hundido por la exposición a los elementos. Cerca de la caja había unas cuantas piezas de chatarra y una botella de ron vacía tendida en el suelo. Flores miró a su alrededor preguntándose qué podía estar pasando. ¿Por qué tantas armas para eso? Cuando le preguntó a uno de los federales, este prácticamente escupió la respuesta: brujería. Los policías y su prisionero salieron de los coches en medio de un ruido de armas y susurros. Nadie hablaba con tonos de voz normales. Estaban nerviosos como si esperaran que los muertos salieran de la tierra para atraparlos. Entonces, Flores lo entendió. Los agentes mantenían sus dedos listos sobre el gatillo no porque temieran a los hombres, temían a lo desconocido, a los demonios y las maldiciones. Habían crecido en la frontera y creían en la magia negra, igual que Benítez. Flores había visto el ajo y los amuletos en su oficina, cosas de un verdadero creyente. Mientras Flores observaba, los agentes tomaron sus armas con más fuerza como si buscaran evidencia del mal que acechaba en ese lugar. Pesaba el silencio mientras los agentes permanecían firmes, examinando la escena. A lo lejos se escuchó el ruido del motor de un coche que se alejaba. Más tarde, Benítez supo por los agentes que estaban apostados afuera del rancho que el coche que se había oído era el de Aurelio Chávez, capataz del rancho y miembro del culto, que se escapó desde el otro extremo del rancho. Chávez había visto a los agentes mexicanos antes de que pudieran localizarlo, y los eludió por caminos secundarios que conocía bien. Pero en ese momento ninguno de los agentes reaccionó. Todos parecían paralizados. El tiempo se había mantenido inusualmente frío en esa mañana nublada. Los agentes se cubrían con chamarras de invierno. Podía verse el vaho que despedían sus exhalaciones. Serafín, con sus elegantes botas negras, llenas de polvo, solo llevaba una camisa de mezclilla azul y unos pantalones vaqueros. Sacudía los pies, sintiéndose incómodo, pero no se movía. De repente, cambió la dirección del viento, golpeando a los agentes con una ráfaga de un inconfundible y desagradable olor. Flores lo reconoció de inmediato. «Muerte, huele a muerte», murmuró en voz baja. Benítez parecía sombrío. Llevaba su camisa y una chaqueta negra con la insignia de los federales a la espalda.
Cargaba al hombro una metralleta confiscada en casa de Helio. El arma tenía grabadas palabras en su culata, cuerno de chivo, como se conoce en el slang mexicano, al arma de origen ruso AK-47, con su distintiva revista curvada. Le hizo señas a un agente que llevaba una cámara Sony para que se acercara. «Graba todo», le dijo. Toda la operación sería documentada en una cinta de video. En ella se enlistaron todos los agentes implicados, nombrando al comandante Juan Benítez Ayala como el productor en la introducción en la que sonaba música de salsa. Eso no era algo inusual. Se incluía para que los superiores espectadores del video en la Ciudad de México no tuvieran duda de quién debía llevarse el crédito por la investigación. El resto de la cinta era un video amateur, lleno de sacudidas de cámara, ángulos extraños, pobre iluminación y algunas pausas extrañas, llenas de estática que parecían ocurrir en momentos bastante convenientes. Esas pausas eran ediciones deliberadas que representaban la docena de ocasiones en que los federales golpearon a Serafín con las manos o con palos para obtener información, quitarle esa sonrisa que tenía en el rostro o simplemente porque querían. El tipo no parecía tener ningún tipo de remordimiento. Era increíble. Cada corte de cinta lo golpeaban, recordó Flores más tarde. Por orden de Benítez, varios agentes comenzaron a arrancar las tablas que tapiaban las ventanas del cobertizo y abrieron la puerta. 2 agentes observaron cautelosamente por un momento y luego retrocedieron, tambaleándose por el hedor que salía de ese lugar. Era como una pared invisible que los empujaba, un viento de matadero que ninguno de ellos había imaginado y que no olvidarían jamás. Después de un día en ese rancho, el olor se impregnaba en su ropa, su nariz, sus coches. Se aferró durante días. Algunos agentes intentaron entrar, protegiéndose la nariz y la boca con pañuelos, y arrastraron a Serafín al interior. Cuando un agente lo tomó de las esposas, miró con ansiedad el camino de tierra que conducía al rancho y se quedó allí, sin moverse. Entonces, un agente lo tomó de la oreja y lo condujo al interior de la cabaña. El agente, con la cámara al hombro, iba grabando detrás de Serafín, tratando de guardar su distancia. La cámara de video temblaba con sus arcadas. Dentro de la cabaña había 2 velas aún encendidas sobre el suelo. Alguien tendría que haber estado allí esa mañana para encenderlas, pero Serafín dijo que no sabía quién había estado allí. Junto a las velas había 4 pequeñas calderas. En una había la cabeza cortada de un cabrito con una mirada vidriosa. En otra había un gallo muerto y en las demás había una tortuga podrida, ramitas, monedas, cuentas de oro y una sombría estatua de legua. Dispersos en el suelo alrededor de las ollas había docenas de colillas de cigarro a medio fumar, marca La Palma, botellas vacías de ron y tequila, chiles y monedas como ofrenda a Ogún, el dios del metal. De una viga del techo colgaban 2 alambres, retorcidos en un bucle del diámetro de las muñecas humanas, que usaban como herramienta para colgar los cuerpos y drenar su sangre, les explicó Serafín. Por todo el lugar había salpicaduras de sangre. Los agentes no entendían los objetos usados en los bizarros rituales, pero sí reconocían la sangre. Cerca del centro de la cabaña había un gran caldero lleno con 28 palos de madera, ramas que fueron cortadas en ceremonias arcanas y utilizadas en los ritos de palo mayombe. Los palos estaban sumergidos dentro de un líquido oscuro y espeso, mezclado con conchas, espigas de ferrocarril, huesos, chiles, ajos, un arco y una flecha de ochosi, escorpiones, arañas, un gato negro muerto y otros objetos y pedazos de cosas muertas difíciles de distinguir. Una masa negra y espesa flotaba en el centro del caldero, con fragmentos de hueso blanco y mechones de cabello. Con la confesión de Serafín, el comandante supo que eso negro y podrido era un cerebro humano. «Este es el enganga de Adolfo, es donde viven los espíritus, allí está el cerebro de Mark», les dijo Serafín. Gran parte del hedor de la cabaña emanaba de esa cosa y de la putrefacción en su interior. Un agente le gritó una orden a Serafín y éste comenzó a arrastrar el enganga hacia el exterior. La olla de hierro era pesada y necesitó varios jalones con fuerza para moverla, haciéndolo respirar duro y vomitar. Cuando terminó, se limpió las manos en sus vaqueros. Los agentes no se acercaban al horrible caldero. El brujo Leuterio le hizo un gesto a Benítez.
El comandante armó su ametralladora y disparó una ráfaga al aire, señalando el inicio de una ceremonia para expulsar a los espíritus malignos. Era hora de un exorcismo. Como un soldado entrando en combate, Eleuterio entró en la cabaña y empezó a derribar las cosas. Primero, esparció los objetos rituales alrededor de la habitación, mientras rociaba el lugar con agua bendita que llevaba en una pequeña botella. Después, comenzó a arrojar al suelo las botellas de ron tan duro como pudo, haciéndolas estallar en una lluvia de cristal, expulsando a los malos espíritus del lugar. Pateó todos los platos y cuencos con sus tenis blancos. La policía mexicana miraba asintiendo con aprobación. No les interesaba preservar la evidencia, buscar huellas dactilares, fotografiar la escena del crimen antes de que se modificara. Ninguno de los procedimientos que la policía estadounidense priorizaba ante todo. Incluso si la destrucción de evidencia significaba que los asesinos fueran libres, no les importaba. En ese lugar estaba el mal que debía ser expulsado con rituales más poderosos que la magia negra conjurada por Constanzo. No querían condenarse, así que ninguno de los agentes federales entraría a la cabaña hasta que la magia negra se hubiera disipado. Los americanos estaban sorprendidos ante esa exhibición, pero no se atrevieron a objetar. Los agentes mexicanos parecían estar al borde del pánico mientras sus dedos permanecían listos en los gatillos de sus rifles. Benítez, con el rostro inexpresivo, permanecía impasible. Finalmente, Eleuterio hizo un gesto de alivio asintiendo. Era seguro, al menos por el momento. Los agentes se relajaron y se acercaron entrando a la cabaña. Su mirada se fijó en un machete manchado que estaba en el suelo. Lo reconocieron como la herramienta con la que Constanzo había golpeado a Kilroy. «Ese es el maldito machete», dijo uno de los agentes. Serafín sonrió y asintió con la cabeza, confirmando las sospechas de la policía. En ese momento, la cinta de video muestra cómo el agente respondió a la sonrisa de Serafín. Agarró al joven sospechoso con una mano y lo arrastró por la esquina de la cabaña, fuera de la lente de la cámara. Con la otra mano, tomó uno de los palos de la enganga, escuchándose un ruido sordo, y después el agente regresa sin el palo, arrastrando a Serafín con las rodillas dobladas y la cara contorsionada de dolor. Según Flores, el agente había golpeado a Serafín en la cabeza como si el palo fuera un bate de béisbol. Con el mal de la cabaña desarmado por la magia blanca, era el momento de encontrar el cuerpo. Al estudiar el suelo del corral, el comandante preguntó: «¿Dónde está Kilroy?» «Hay un alambre que es fácil de encontrar», contestó Serafín. «Está atado a su espina dorsal», les dijo Serafín llevándolos a un pedazo de tierra fuera del corral. Cuando el grupo se detuvo, vieron que allí había un alambre de metal con el que se hacen los ganchos de ropa, que quedaba a 2 o 3 pies del suelo. Era un marcador, según les dijo Serafín. Estaba unido a las vértebras de Kilroy, de modo que una vez que el cuerpo estaba completamente descompuesto, podían sacar su columna vertebral ya completamente limpia de carne, lista para convertirla en un collar. Adolfo y otros miembros del culto, posiblemente Sara, llevaban de esos collares. «Yo no tengo uno», agregó casi con tristeza. Un agente trajo una pala y le dijo que cavara. Serafín vaciló por un momento, miró a su izquierda donde 3 armas lo apuntaban. Se inclinó y comenzó a cavar. La tierra era muy dura y la excavación iba muy lenta. En un momento, uno de los agentes le dijo a Serafín: «¿Quieres agua? Te daremos agua». Lo que sucedió a continuación fue editado del video. 2 agentes lo agarraron y lo arrastraron a un canal de riego de aguas negras que estaba al norte del corral. Lo empujaron de rodillas y sostuvieron su cabeza bajo el agua sucia hasta que casi se ahogó. Luego lo levantaron. «Ya tuviste tu agua, ahora cava», le dijeron. Cuando Serafín alcanzó una profundidad de unos 4 pies, la pala resonó contra algo duro, hueso. Serafín jaló el alambre y el objeto que apareció en el otro extremo no parecía humano, ni siquiera parecía real. Era la columna y la espalda baja de Mark Kilroy, cortada de su cuerpo y enterrada sobre los otros restos. La excavación continuó. Después de más de 2 horas, Serafín seguía excavando, ya con las manos destrozadas y sangrando de tanto cavar, cuando aparecieron las piernas cortadas de Kilroy. Las habían cortado justo debajo de las rodillas y otra vez en los tobillos. Alguien quería saber por qué hicieron eso. ¿Era parte de la ceremonia? «No, para enterrarlo más fácil», contestó Serafín.
Se aprecia otra pausa estática en el video. Otra golpiza. Después de que sacaron las piernas, Serafín tuvo que ponerse de rodillas y seguir cavando con las manos, sacando la tierra a puños. El hedor debía ser insoportable, pero a él ya no parecía importarle. Mientras tanto, el comandante Benítez estaba mirando otros trozos de tierra dentro del corral. La tierra estaba removida como si hubieran cavado allí. El comandante y sus hombres habían ido buscando un solo cuerpo, pero en ese momento lo invadió una repentina certeza. Habían tropezado con un campo de muerte. «¿Hay más enterrados aquí, verdad?», preguntó Benítez con voz monótona y cansada. Desde el agujero y con la cara manchada de tierra, Serafín asintió. «Sí, hay más cuerpos». «¿Cuántos más?», gruñó un agente. «No sé», respondió Serafín. Otra edición en la cinta. En ese momento llegaron el teniente del sheriff Gavito y el jefe de aduanas de Brownsville, Oral Neck. Los habían llamado por uno de los teléfonos confiscados a los Hernández, ya que habían estado a cargo de la infructuosa búsqueda de Mark Kilroy. Gavito, un hombre alto y obeso, en un Stetson color crema, sobresalía de los agentes mexicanos. Inmediatamente comenzó a bromear y reír con alguno de los hombres reunidos en el rancho, tratando de aliviar su tensión. Neck, sombrío y silencioso, llevaba en un sobre manila bajo el brazo los registros dentales de Mark, proporcionados por los padres del chico. Si Mark llevaba un mes enterrado ahí, sabía que los dientes serían el único medio de identificarlo. Finalmente, Serafín salió del agujero que había cavado, dejando al descubierto el cuerpo de Mark Kilroy. La cámara se amplió en un primer plano. Las caras que hacían muecas de disgusto miraron hacia abajo. El cuerpo había sido enterrado boca abajo. Los asesinos simplemente lo habían arrojado sin ningún cuidado. Los rituales del culto se trataban de matar, no de enterrar, les explicó Serafín. Lo que viene después de la muerte solo es un inconveniente, como lavar los platos después de la cena de Navidad. Alguien se acercó a la tumba con cuidado y giró el rostro de Mark Kilroy. Su cuerpo estaba desnudo, hinchado y pálido, cubierto de tierra, irreconocible. Su brazo derecho estaba sobre su pecho en una posición como si hubiera tratado de defenderse de un golpe. La mayor parte de su rostro aún estaba cubierta con cinta adhesiva gris, extrañamente sin manchas, en medio de esa terrible escena. Neck bajó al agujero con los gráficos dentales, mirando el cuerpo y tratando de hacer la comparación, aunque no era un especialista forense. La identificación oficial sería hecha al día siguiente por expertos. Sin embargo, unas horas más tarde, en una conferencia de prensa en Brownsville, Neck y Gavito afirmarían que habían encontrado un cuerpo y que definitivamente era Kilroy. Estaban en lo cierto. Por su parte, Benítez se comunicó por radio a su cuartel general. Pidió que le mandaran el camión de la morgue y también una retroexcavadora. «Hay muchas excavaciones que hacer», dijo. Cuando la retroexcavadora había raspado unas pulgadas de la tierra del corral, se destacaron los contornos de 8 fosas. El resto de las víctimas las descubrieron rápidamente. En una sola tumba había 3 cuerpos, hombres que habían sido golpeados, torturados y arrojados sin ceremonias uno encima del otro. Los 12 cadáveres eran todos varones. Fueron enterrados desnudos. La mayoría habían sido mutilados, sodomizados, castrados y parcialmente decapitados. Les habían arrancado los corazones y el cerebro para utilizarlos en los rituales del culto en la búsqueda de poder. «Todos estos años siendo policía y nunca había visto algo como esto», murmuró Flores. Al otro lado del puente, la policía llegó al Hotel Holiday Inn, listos para arrestar al hombre responsable de la carnicería en el rancho Santa Elena. Pero encontraron la habitación vacía. Habían alertado a Adolfo de Jesús Constanzo de los arrestos casi inmediatamente. Él y sus seguidores más cercanos habían huido antes de que el pequeño Serafín confesara.